Algo ahí antes de comenzar nuestro estudio. Les quiero anunciar y también pedir por favor que oren por el pastor Fausto Fluker. No sé si ustedes lo conocen, al pastor Fausto de Calvary Chapel, Pomona Gardens. Es un buen amigo mío y es uno de los pastores que cuando algunos pastores no te hablan, él sí siempre te habla, te llama por teléfono, quiere orar contigo, y ahorita está muy grave en el hospital, no sé qué hospital, pero parece que le están fallando sus riñones y parece que lo encontraron ayer en la mañana no respirando. Entonces la familia está pidiendo un milagro y es muy triste porque él acaba de terminar un pastoreado interino en Fontana y me habló el otro día: quiero comenzar de nuevo, tengo muchas ideas, ¿qué te parece esto y el otro? Entonces quisiera orar por él y que por favor estén orando por él. Padre, en el nombre de Jesús, es muy triste, Padre, lo que estamos escuchando del pastor Fausto. Me duele, Señor, te doy gracias por su corazón amoroso, Padre, que él tiene, Señor. Y Padre, te pido en este momento que tú tengas misericordia de él, que tu Padre, si es tu voluntad, lo levantes de esa cama, lo sanes, hagas el milagro, Señor. Que confortes a su familia en caso que tengan que hacer alguna decisión grande, Señor, darle sabiduría. Pero Padre, te pedimos que se haga tu voluntad, pero sería muy triste verlo a él partir a este punto de su vida tan joven, 61 años, Señor. Te rogamos, Padre, que te demos por su vida, por su cuerpo, por su salud, Señor. Te lo encomendamos y protege a su familia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener, como dijo Eric, una breve junta después del servicio con respecto a 2 eventos evangelísticos que queremos hacer aquí en Pomona, en South Pomona. No sé si vamos a hacer las 2 fechas o una fecha, pero quiero que lo miren, por favor, como una oportunidad de hacer misiones locales, porque esta área de Pomona es una área bastante pobre, mucha necesidad, y sabemos que la Biblia dice que los pobres son los que son ricos en fe, y quizás hay personas ahí que quieran venir a Jesús, y también me gustaría tener un estudio bíblico en ese barrio. Entonces, cuando hagamos nuestro evento o eventos, pues por lo menos yo voy a estar preguntando si hay alguien que quiere hacer un estudio bíblico ya más permanente en ese barrio. Entonces, si puedes juntarte como 15-20 minutos después del servicio para platicar sobre el evento evangelístico, pido que lo hagas. Los jueves estamos teniendo, como dijo Eric, un nuevo formato para nuestro servicio de oración, donde estamos orando con fervor y con fe y creyendo que Dios va a tumbar barreras que quizás han estado paradas, obstáculos que han estado enfrente de nosotros por muchos años. Tenemos que orar con fervor. La Biblia dice que la oración ferviente del justo logra mucho, y a veces oramos y dejamos de orar, pero creo que tenemos un nuevo espíritu de fe que está viniendo sobre nosotros. También vamos a tener testimonios. Entonces, por favor, consideren llegar aquí los jueves en este mismo salón. En unos momentos vamos a ir a Mateo 4:18, pero quiero compartir algo que a lo mejor me va a meter en problemas, pero quiero compartir algo que está en mi corazón y que mi corazón ha sido agitado esta semana en una manera muy fuerte, y no sé lo que está ocurriendo, pero Dios ha puesto en mi corazón una carga muy grande por mis hermanos, por los varones, los de esta iglesia y todos los hombres que profesan ser cristianos. Que he estado escuchando muchos sermones porque regresé a trabajar, y especialmente acerca de los 12 discípulos, y se me hace muy triste la condición varonil que veo en nuestro país, en los Estados Unidos, con hombres que profesan fe en Cristo, y me estoy dando cuenta lo difícil que es ver en los varones de este país una constancia en las cosas de Dios. Es difícil encontrar en los varones de este país hombres que están dedicados a servir, a comprometerse a servir cada semana en su iglesia, y lo que más estoy yo queriendo ver es hombres que estén siendo levantados por Dios para predicar la palabra de Dios, el evangelio,
porque esa es una gran necesidad. Y yo sé que hay hombres fieles en la iglesia, en esta iglesia, en muchas iglesias, pero conforme pasa el tiempo se está haciendo más y más difícil encontrar varones que en realidad hagan las cosas de Dios su prioridad principal en el universo. Y se me hace triste, y a veces uno se da cuenta que hay hombres que batallan a hacer cualquier cosa para el Señor porque trabajan muchos, pero entre ellos, ¿cuántos están dispuestos para poder hacer algo, quizás mover un granito de arena en la iglesia? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar de trabajo, a recibir menos dinero en su salario para poder servir al Señor? Porque la Biblia dice que no podemos servir a Dios y al dinero. Entonces, lo que quería compartirles en Mateo 4:18 es que el estatus, la condición de los varones en este país, en Estados Unidos, que conocen a Cristo, no es normal. En realidad no es normal. Les quiero leer lo que es una vida varonil normal entre hombres que profesan ser de Jesús. Mateo 4:18 nos dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, ¿qué hicieron? También dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Esa es la vida normal, esa es la respuesta normal de un hombre que es llamado por Jesucristo a seguirle. Está dispuesto a abandonar, obviamente no va a abandonar a su hija, a sus hijos o a su esposa, porque ese es un pecado, pero va a abandonar todo lo que no es pecaminoso, que le estorba de servir a Cristo, porque Cristo es digno de nuestro servicio total, nuestro compromiso total. Lo que Él quiera debe ser un hombre de Dios listo para rendirle. Y simplemente, como les digo, estoy un poco agitado, quizás me estoy metiendo en algunos problemas en decir todo esto, pero estaba pensando, pues a lo mejor debo hacer un sermón este domingo y llamar a este sermón ¿dónde están los varones? ¿Verdad? Y era una idea que tuve. Y lo iba a basar en el Salmo 12, versículo 1. ¿Saben lo que dice el Salmo 12, versículo 1? Dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Se acabaron los hombres piadosos. Han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Entonces, ese versículo como me impactó. Y esa es la condición que estamos viviendo en nuestro país. Y como les digo, yo sé que hay hombres fieles, hay muchos hombres fieles en esta iglesia, pero hay una crisis de liderazgo masculino y de hombres que están dispuestos a abandonar lo que sea para servir a Jesucristo. Y a veces me dicen los hombres: pues yo trabajo y tengo dos trabajos. Yo también. Y sin embargo, no puedo no servir al Señor. Y no me estoy tratando de gloriar, nada más compartirles mi corazón. Entonces decidí no hacer un mensaje con este tema. Lo que decidí es simplemente compartirles mi corazón. No estoy tratando de fastidiarlos, nada más estoy tratando de ser honestos con ustedes, compartirles mi corazón. Y lo que me he comprometido sí es orar por los varones, por lo menos en nuestra iglesia, en mi familia, todos los que han cruzado estas puertas, porque me doy cuenta que uno no puede cambiar el corazón del hombre. Solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre, y Jesús sabía eso. Y cuando Pedro estaba flaqueando, Él estuvo orando por él. Él le dijo a Pedro en Lucas 22:31: Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para zarandearos como trigo. Satanás te quiere sacudir, te quiere quitar de la carrera. Pero yo he rogado por ti, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Entonces, cada jueves, una de las cosas que yo voy a estar orando y a través de la semana en este servicio es por el avivamiento de varones que profesan fe en Cristo. Y les quiero pedir que por favor oren conmigo. Si ustedes son agitados por este mismo sentir, por favor oren conmigo entre la semana. Vengan si pueden los jueves para orar por un avivamiento, especialmente en los varones. Y si tú como varón también comienzas a experimentar que Dios está hablándote o reorganizando tus prioridades, considera que hay personas que están orando por ti para que
para que seas como uno de los discípulos. Y la respuesta a ese sentir que quizás Dios comience a mover en tu corazón es comprometerte a un servicio radical a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se lo merece. Él se lo merece. Entonces vamos a orar y vamos a entrar en nuestro mensaje en Hebreos capítulo 4. Padre, te ruego por los varones en este país, en mi familia, en esta iglesia, Señor. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, donde hay una crisis de liderazgo masculino, Señor, y me identifico con el Salmo 12 que dice: salva, oh Jehová, porque se acaban los piadosos entre el pueblo, Señor. Padre, que ese no sea, Padre, una realidad en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro país, Padre. Aviva a los varones, Señor. Es tan triste a veces ver que algunos varones pues batallan tanto con la constancia, con la fidelidad, con la asistencia, con el servicio. Me da pena, Señor. Y sin embargo, Señor, yo sé que no puedo cambiar a nadie. Te ruego que tú cambies, que tú reorganices nuestras prioridades, incluyéndome a mí. Si en algo yo estoy flaqueando, estoy haciendo flojo, Señor, ayúdame, porque quizás yo ni lo veo, Padre. Pero te ruego, Padre, por un avivamiento entre los varones, que dejemos las redes, el barco y a nuestro Padre, y que te sigamos, Padre, hasta el día que nos llevas a estar contigo, Señor Jesús. Te doy gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendice este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 4. ¿Okay? La última vez que estuvimos en Hebreos capítulo 4 fue 2 domingos antes que salimos al viaje misionero a Guadalajara. Y fue el 26 de junio. Y el mensaje que prediqué el 26 de junio es en Hebreos capítulo 4: teme para entrar en el descanso de Dios. Teme para entrar en el descanso de Dios. Y voy a repasar un poquito y voy a llegar al grano. Lo que vamos a hacer esta tarde es que vamos a volver a visitar esta idea del descanso, del reposo que Dios quiere dar a su pueblo. ¿Okay? Y lo que está ocurriendo en el capítulo 3, lo que comenzó el autor de Hebreos a hablar en el capítulo 3 es una amonestación, una advertencia a sus lectores, porque habían personas entre los hebreos que estaban leyendo esta carta que habían recibido a Jesucristo, eran judíos, habían recibido a Jesucristo, pero por tanta persecución estaban considerando abandonar a Jesucristo, regresar al judaísmo. Y habían otros hebreos son judíos, que todavía no habían entregado sus vidas a Cristo y estaban vacilando a la orilla de tomar este paso final de entregar sus vidas a Cristo. Entonces Él les está rogando a los que son cristianos y han entregado sus vidas a Cristo: no regresen al judaísmo, no hay nada ahí para ustedes. Cristo es el cumplimiento del judaísmo, aférrense a Él y no lo abandonen, porque se van a perder. Y a los que estaban a la orilla de entrar al cristianismo y no habían tomado ese último paso, les está amonestando y les está recordando que ya entren, tomen el paso final, entreguen sus vidas a Jesucristo. No hay otro Salvador. Y les estaba usando el ejemplo de la nación de Israel. La nación de Israel, cuando salieron de Egipto, ustedes han leído la historia, quizás han visto la película. Cuando ellos salieron, Dios los libró de una esclavitud severa en Egipto y los sacó Dios con brazo fuerte. Pero sin embargo, ya estando en camino a la tierra prometida, Dios los mató. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. Dios les había dicho: mira, yo los voy a sacar de Egipto, los voy a llevar a la tierra prometida, y en esa tierra prometida les voy a dar descanso. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir y conquistar esa tierra militarmente. Yo les voy a dar la victoria, ustedes no van a sufrir pérdidas. Entonces ellos mandaron a espías a mirar la tierra y ver los habitantes cómo eran, y regresaron los espías y dijeron: oh no, son gigantes, nos van a matar a todos. Entonces no querían entrar, y por el hecho que no querían entrar, no querían obedecer a Dios, a entrar en el reposo, a entrar en la tierra prometida, Dios se enojó con ellos, Dios los juzgó, y ellos estuvieron dando vueltas por 40 años en el desierto y no entraron en el reposo que Dios tenía para ellos por su incredulidad. Entonces Dios es un Dios, escúchame esto por favor, que quiere dar a su pueblo
descanso, reposo. Él quiere salvarnos, Él quiere que nosotros podamos disfrutar una vida en Dios fructífera y de paz y de tranquilidad, pero cuando uno se aferra a su incredulidad, cuando uno no toma ese paso final, cuando uno no obedece a Dios, sea el pretexto que sea, Dios no puede hacerlo, no puede bendecirnos como Él quiere. Entonces, comenzando con el 3:17, capítulo 3:17, para darnos un poquito de trasfondo, el autor de Hebreos pregunta, ¿con quiénes estuvo Él? ¿Con quiénes estuvo Dios disgustado esos 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿No fue con esos israelitas que pecaron porque no obedecieron a Dios y Dios hizo que mueran en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Su incredulidad. Entonces, lo que quiero examinar hoy, ya hemos estudiado bastante acerca de la incredulidad, quiero que desarrollemos un poquito más esta tarde este concepto del reposo, ¿okay? Porque es un bello concepto del reposo, del descanso que Dios le ofrece al hombre, ¿okay? Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, si ustedes se acuerdan en el jardín de Edén, Dios lo creó al hombre en 6 días, el 7º día Dios reposó, entonces Dios le dio al hombre ese 7º día para que él repose, para que tenga comunión con Dios, para que descanse de su trabajo y para que disfrute comunidad con Dios un día a la semana. Entonces Adán y Eva no pudieron aprovechar ese reposo por su incredulidad. Dios les dijo, no coman de este árbol. Comieron y Dios tuvo que quitarlos del jardín, quitarlos del reposo. Ustedes saben la historia, pero ahí ves el primer esfuerzo de Dios a darle al hombre reposo, comunión con Él, tranquilidad, descanso. No es que Dios está diciendo no vas a tener problemas, pero en medio de tus problemas, en medio de seguir a Dios, tú y yo podemos tener paz y tranquilidad. Muchos siglos después, y lo que les acabo de mencionar acerca del 7º día, el descanso está en el versículo 4 de Hebreos 4. En el versículo 6 nos dice que después de muchos años, lo que acabamos de mencionar, Dios le ofrece a los israelitas descanso, reposo en la tierra prometida. No creen, desobedecen a Dios y otra vez no pueden entrar al reposo, no pueden descansar. Y aún después en el versículo 8, una vez que ya entran, la segunda generación, entran supuestamente a un reposo, pero ellos no aniquilaron a los habitantes de esa tierra. Entonces esos habitantes paganos les causaban problema, y constantemente el hombre, Dios le ofrece reposo, descanso, y una tras otra generación, muchos de esos recipientes de la palabra de Dios, por su incredulidad, por su falta de escuchar a Dios y obedecerlo, renunciamos el descanso que Dios tiene para nosotros. Entonces lo que dice el capítulo 4 es que a pesar de todo eso, y esto lo dice en el versículo 6, 9 y 11, miles y miles de años después de Dios ofrecer reposo, descanso, el hombre rechazar por su incredulidad. La Biblia dice aquí en el capítulo 4, versículos 6, 9 y 11 que Dios todavía está ofreciendo reposo. A los hebreos que están leyendo esta carta, a nosotros, Dios está otra vez ofreciendo descanso, tranquilidad, paz. ¿Y cómo es que ahora uno se apropia de ese descanso, de ese reposo? Es bien simple, viniendo a los pies de Cristo Jesús en fe. Entonces lo que quiero hacer hoy es expander un poquito más este concepto del reposo que Dios nos ofrece a nosotros que somos suyos, nosotros que hemos venido a Jesucristo. Les quiero mostrar 4 maneras que Dios ofrece reposo, descanso al hombre que viene a su Hijo y se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús. ¿Okay? ¿Qué significa reposar, descansar? Significa simplemente descansar de actividad, cesar la actividad. Ya no tienes que trabajar, no tienes que esforzarte. Hay 4 áreas, y no son las únicas, pero son las 4 que vamos a tocar esta tarde. Hay por lo menos 4 áreas en las cuales Dios, cuando tú vienes a Jesús, cuando tú entregas tu vida a Él, cuando tú crees
¿verdad? Crees que Él es el único Salvador, que Él pagó la deuda de tu pecado en la cruz, que Él te quiere dar vida eterna. Cuando tú tomas ese paso de fe, tú crees, tú pones tu fe en Él como pecador. Hay 4 áreas, por lo menos, que Dios te da descanso, reposo, puedes respirar, puedes experimentar algo que jamás experimentabas antes. Número uno área, Dios, cuando tú vienes a Cristo, nos da descanso de la preocupación. De la preocupación. Si tomas notas, el primer descanso que vamos a hablar es el descanso de la preocupación. Una persona que viene a Cristo, ¿okay? Y ustedes que han venido a Cristo saben lo que estoy hablando. Quizás si tú no has venido a Cristo es difícil entender esto, pero tú recibes descanso de la preocupación que todo el mundo que no conoce a Cristo lleva en su corazón. Ahora, yo entiendo que hay cristianos que se preocupan mucho, ¿okay? Pero ellos son la excepción, ellos no son la regla. Los cristianos que se preocupan mucho quizás en ese momento no están confiando en Dios, y entiendo que a veces tenemos nuestros momentos que no confiamos en Dios. Otros que se preocupan mucho pueden que tengan una ansiedad clínica, ¿okay? Y entiendo que existen esos casos y tratamos de trabajar con esas personas, orar por esas personas, pero por lo regular, una persona que está en Cristo disfruta de una nueva paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6. Y eso yo te lo puedo testificar, que desde temprano en mi vida cristiana he experimentado la paz de Dios que sobrepasa entendimiento en medio de dificultades, en medio de aflicciones. He tenido una paz en mi corazón, y yo sé que muchos de ustedes pueden testificar lo mismo. En Juan 14:27 Jesús dijo esto, y estos son versículos que les voy a compartir que yo los creo, hermanos, y son cosas que me han ayudado a desarrollar como cristiano. Juan 14:27 Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo te la da el mundo? La paz que te da el mundo está basada en ¿qué? En tus circunstancias. Tienes un buen día, no tienes problemas, tienes paz. Tienes un mal día, problemas en tu matrimonio, problemas con tus hijos, ya no tienes paz. Pero Jesús dice: yo te doy mi paz. Yo no os la doy como el mundo te la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Isaías 26:3 dice Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una persona que confía plenamente en Cristo, plenamente en Dios, tiene una completa paz. Y esa es una realidad, eso es verdad. En Mateo capítulo 6, Jesús dijo: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, pero vuestro Padre las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ellos? Entonces esos versículos me han ayudado a ser una persona tranquila. Yo soy consciente de que Dios cuida y provee todo, y yo sé que muchos de ustedes también. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo: crecen, pero no trabajan ni hilan. Pero ni aun Salomón tenía en toda su gloria vestido como de ellos. Entonces Jesús sigue hablando y dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, esas son las promesas que Dios nos da a nosotros que hemos venido a Jesucristo. Y como les digo, nos da descanso de la preocupación. En el Salmo 4:8, un versículo tremendo, donde el salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, en Cristo, uno de los descansos que tenemos, y como les digo, Dios quiere dar descanso a su pueblo. Muchos renuncian a ese descanso por su incredulidad. Uno de esos descansos es el descanso de la preocupación. El segundo tipo de descanso que Dios nos da cuando creemos en Cristo, Él nos da descanso o reposo de la inestabilidad. Inestabilidad.
antes de conocer a Cristo, yo te puedo decir que mi vida era muy inestable. A cada rato cambiaba de opinión, a cada rato cambiaba de idea. ¿Por qué? Porque cuando tú no conoces al autor de la vida, cuando tú no estás leyendo el manual de cómo llevar una máquina, te frustras, no sabes cómo manejarla, batallas, y es difícil. Y así vivía yo. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes vivían igual, inestables porque no sabíamos ni dónde íbamos, ni dónde veníamos. Teníamos muchos problemas en nuestros matrimonios, teníamos problemas con vicios, porque ese era nuestro escape. No teníamos a Dios en nuestras vidas, ese era nuestro escape, esa era la manera que nosotros lidiábamos con nuestras ansiedades. La área principal donde éramos inestables era nuestra vida espiritual. Hay tantas opiniones de lo que es, quién es Dios y cómo es la salvación, que muchas veces uno no sabe qué es lo correcto. Pero una vez que tú viniste a Cristo, una vez que yo vine a Cristo, algo ocurrió dentro de nosotros. Romanos 8, 15, 16, que recibimos el espíritu de adopción. Y por medio de ese Espíritu Santo de adopción que ahora tenemos, clamamos, Abba, Padre. Hay un sentir en nuestros corazones, ahora que hemos venido a Cristo, que Dios es nuestro Padre. Anhelamos clamarle, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay algo en nosotros que nos dice y nos convence que somos hijos de Dios, y vivimos en esa realidad cada día. Y ya no estamos, como dice Efesios 4:14, ya no somos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya no vivimos así, ya no estamos titubeando, estamos estables, estamos en Cristo. Él nos bendice, Él nos ayuda, Él nos da sabiduría, sabemos dónde vamos, sabemos de dónde hemos venido. En Colosenses 2:7 dice que estamos arraigados y sobreedificados en Él. Estamos confirmados en la fe, así como ha sido enseñado, y estás abundando en acciones de gracias. Entonces tenemos esa estabilidad, estamos arraigados en Cristo, en su palabra, y vivimos dándole gracias a Dios. Ya no vivimos afanados o estresados. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado reposo de la inestabilidad que teníamos antes. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 1:12, escucha lo que dice, yo sé a quién he creído, y yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído en Cristo, y yo estoy seguro, estoy convencido que Él puede guardar lo que yo le he entregado hasta el día de juicio. ¿Puedes tú decir, yo sé en quién he creído, y yo estoy seguro que Él me puede guardar y perseverar hasta el día que venga su juicio? Entonces esa es otra área de reposo, de descanso, el área de la inestabilidad. Tenemos descanso de la inestabilidad, tenemos descanso de la preocupación. Número 3, tenemos descanso ahora en Cristo, que no teníamos antes, de no estar solos. Pues yo no estoy solo, yo estoy casado. Casado o no casado, con hijos o sin hijos, hay muchas personas en este mundo que se sienten solas. Se sienten solas, y quizás no se sientan solos en todo momento, pero hay momentos, y muchos saben que se siente solo. Y cuando uno comienza a pensar en el día de su muerte, en el día que va a partir de este planeta y no va a regresar, ese es un pensamiento atorrante para muchas personas, porque sabe que se va a ir solo y va a dejar a muchas personas que ama atrás. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú confías en Jesús como tu Señor, como tu Salvador, muriendo a tu vieja vida, dejando tu vieja vida atrás, Dios te une a Cristo. Tú llegas a ser unido espiritualmente a Cristo. Tú ya no estás solo. En Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, yo he muerto a mi vieja vida. Yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando uno viene a Jesús, Dios te une a Jesucristo, y tú sabes que ha cambiado algo radical en tu vida, porque vives consciente de la santa presencia de Dios en tu ser. Es algo real, es algo que jamás te deja,
una vez que vienes a Jesucristo, Él viene, Él entra y por su Espíritu Santo, Él toma residencia en tu ser, en tu persona. Ya no estás solo. En Juan 14:23, Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y escuchen esto, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ya no estás solo. Cuando vienes a Jesús, tienes un descanso, un reposo que no tenías antes de la soledad. Y si eso no fuera suficiente, Él te promete en Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Y yo les puedo testificar otra vez que antes de venir a Cristo, yo vine a Cristo de los 20 años, hace 31 años. Y me acuerdo tener diversiones y andar con los amigos y andar tomando y llegar a mi casa y echarme en mi cama y sentirme vacío y solo, sin esperanza, habiendo hecho todo lo que yo quería ese día. Pero desde que vine a Jesús en la primavera del 1991, es un sentido donde tú ya sabes que estás con Dios todos los días. Y ahora he experimentado por estos últimos 31 años una cercanía muy especial con Cristo. Y no es porque yo soy alguien, porque no soy igual que tú, una persona común y corriente, con las mismas arrugas y manchas, pero la bendición que ha venido de mi vida es simplemente por haber creído. Dios dijo, mi hijo murió en la cruz por tus pecados, tú no tienes que irte al infierno, yo lo mandé a morir en la cruz por tus pecados porque yo te amo, arrepiéntete y confía en Él. Y sí, como cualquier otra persona, batallé a 20 años, tengo que dejar de mentir y tengo que dejar de hacer esto y el otro, y finalmente creí, tomé ese paso de fe y pum, entra en mi vida el Espíritu Santo, una tranquilidad, una paz, tu espíritu de hombre vivo por primera vez, y es algo que nadie te puede decir que no existe, porque nunca he sido igual desde ese día. Y yo sé otra vez que muchos de ustedes iguales están. Hace unos días, como les dije, regresé a mi trabajo de electricidad y estoy estudiando y, Señor, tengo muchas preguntas, contéstame esto y el otro, y me pongo los audífonos, me subo en el montacargas de 30 pies en el aire, comienzo a escuchar sermones y prédicas y todas las respuestas acerca de muchas cosas personales en esas enseñanzas las iba recibiendo y me fueron aclarando muchas cosas, y luego palabras de ánimo que yo ni esperaba. Les voy a decir una de ellas. He tenido por muchos años un deseo de tener un colegio bíblico en nuestra iglesia para entrenar pastores, entrenar futuros hombres para el ministerio. Y yo siempre he creído que eso nunca va a ocurrir si la iglesia no crece a 200, 300 personas. Y el Señor me recordó esta semana en una prédica que cuando Dios levantó a Gedeón para ser un general en su ejército en Israel, para derrotar a un ejército que era de 30,000 hombres, que Gedeón tenía miles de personas, y Dios le dijo a Gedeón, no, tienes muchas. No quiero que tengas miles y miles, quiero que solamente tengas 300 personas. Y Gedeón se atormentó, pero Dios dice, Dios puede salvar con muchos o con pocos. Dios puede usar una iglesia que tiene 300 personas, 3,000 personas o 3 personas para plantar un colegio de predicadores. Eso no es un problema para Dios. Dios puede con uno hacer lo mismo que pueda hacer con 1,000,000. Entonces eso me animó. Esa fue una respuesta que yo ni siquiera estaba buscando de Dios, pero así es Dios. Y les quiero animar a cultivar todos los días la presencia de Dios, a caminar con el Señor y no esperar a que tengas problemas o a que estés cerca de la muerte para cultivar una comunión íntima con el Señor. Ponte a escuchar su palabra, aprende a escuchar la voz de Dios hablando en tu vida, y si no has venido a Cristo, por favor, entrega tu vida a Cristo y no te prives del privilegio, el descanso que Él te puede brindar de estar contigo cada día. Entonces,
hemos visto 3 tipos de descanso que Dios brinda a los que creen en Cristo, simplemente por creer. Imagínate, el mundo está tratando de solucionar los problemas del mundo, del hombre, y no pueden, y Dios dice, lo único que tú tienes que hacer es creer lo que yo te digo. No tienes que hacer nada espectacular. Cree que mi hijo es el Salvador, confía en Él, ven como un pecador y dicen, Señor, yo no puedo salvarme, yo estoy en camino al infierno, y confía en lo que Él hizo por ti en la cruz, y vas a ser salvo. Tienes que hacer absolutamente nada más. Entonces, 3 áreas que Dios nos brinda descanso. De la preocupación, ya no vivimos en preocupación, tenemos paz y tranquilidad en medio de las tormentas. Nos da reposo de la inestabilidad, sabemos con quién estamos, con quién vamos a ir a ver cuando nos morimos, sabemos lo que es el Evangelio, la doctrina, la cruz. Nos da descanso de estar solos, ya no estamos solos, estamos acompañados donde sea que estamos. Podemos hablar con Dios y tenemos sus respuestas, tenemos su ayuda. Y la 4ª área donde Cristo nos ofrece descanso, y quizás esta es la más importante. Dios nos ofrece descanso en Cristo, escuchen esto, de tener que trabajar por nuestra salvación. ¿Okay? Dios en Cristo nos ofrece descanso de tener que trabajar por nuestra salvación. Casi todas las religiones de este mundo te enseñan que si tú haces esto y el otro, todas las religiones del mundo te dan una lista. Si tú haces estas cosas de obras, puedes ser salvo, ¿sí o no? El musulmán, si haces jihad, puedes ser salvo. Puedes morir con 70 vírgenes, les dicen a los musulmanes. El budista, puedes alcanzar nirvana, puedes alcanzar la nirvana, que es la perfección, a través de muchas reencarnaciones, si simplemente logras mejor karma en cada reencarnación. Los testigos de Jehová dicen que, y esto lo bajé de sus recursos de ellos, que la salvación la describen como un regalo gratuito de Dios, pero ellos dicen que la salvación es inalcanzable si no tienes buenas obras. Dicen que la predicación es una de las obras necesarias para la salvación, tanto de ellos mismos como a aquellos a quienes ellos les predican. Y entonces ellos exigen que prediques, o si no, no vas a ser salvo. Pero Jesús no le exigió eso al ladrón que estaba a un lado de él en la cruz. El momento que él vino a Jesús como pecador y le dijo, Señor, ¿verdad? Que significa tú eres Dios. En ese momento Jesús le dijo, tú hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús nos ofrece descanso de tener que trabajar por nuestra salvación. Es el don de Dios. Aquí en el versículo 10 del capítulo, estamos supuestamente en Hebreos 4, versículo 10 dice que el que ha entrado en su reposo también ha reposado ¿de qué? De sus obras, como Dios de las suyas. Estamos descansando de tener que trabajar por nuestra salvación. ¿Okay? El cristianismo bíblico es la única fe que enseña que simplemente, como les digo, venir a Cristo, Señor, soy un pecador, me merezco el infierno, te he fallado y me he rebelado. Vengo a Él como un pecador confiando, solamente confiando, que significa lo mismo que creyendo en lo que Él hizo por mí. Él pagó mi deuda, Él pagó mis pecados en esa cruz, y yo confío en lo que Él hizo por mí. Yo no confío en mí mismo porque yo no soy digno, no me puedo ganar nada, yo merezco el juicio. Si yo confío en Él, me humillo, ¿verdad? Necesito tu misericordia. La Biblia dice que Dios me salva. Juan 3, y sin obrar, sin trabajar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él ¿qué? Cree. No que obra, no que predica, que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es bonito tener descanso de tus preocupaciones, es bonito tener descanso de ser una persona inestable, pero el más grande descanso que uno puede tener en este universo es poder descansar de tratar de ganarte el cielo. Las religiones del mundo, las sectas, ¿verdad?, se están mortificando por ser salvos, por adquirir la salvación. Y Cristo dice, si tú simplemente crees en mi Hijo,
crees en quién eres, no tienes que hacer nada más que creer y reposas de tus obras. Y de eso es lo que se trata este capítulo 4. Y otra vez, dos malhechores, Lucas 23, colgados, y le injuriaban a Jesús y le decían: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y luego uno recapacita y dice, le reprende al otro: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros justamente padecemos porque estamos recibiendo nuestros merecidos, ¿verdad? Reconoció que él era pecador, pero este no ha hecho ningún mal. Y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Bájate, predica y diezma y va a la iglesia. No que esas cosas no las debemos hacer, pero no para salvarnos. Esas cosas no nos encomiendan a Dios para que Él nos salve. Solamente la fe te encomienda a Dios para tu salvación. Entonces, amigo, amiga, si tú no has venido a Cristo, Dios te está ofreciendo el reposo. Puede ser tuyo el paraíso, el cielo, igual como ese ladrón, sin obrar. Si tú simplemente crees, reconoces a Jesús como tu Salvador, en Él confías, no en que eres buena persona porque nadie lo es, no en tu religión porque la religión no salva, solamente Cristo salva. Y en Romanos 10:9, escuchen, otro versículo que habla de que la salvación es por fe, únicamente por fe. Si confesares con tu boca, Romanos 10:9, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Serás salvo. Serás salvo. Entonces, este es el descanso principal que habla el libro de Hebreos. Y les quería mencionar estos otros descansos: el descanso de la inestabilidad y de la preocupación y de la soledad, porque estos son parte del paquete. Esto es lo que tú puedes tener si tú vienes a Jesucristo, y todo hombre, toda mujer que ha venido a Cristo experimenta estas bendiciones. No tienes que privarte, no tienes que vivir con esas mismas aflicciones, pero este descanso que el autor de Hebreos explica en el capítulo 3, el capítulo 4, de los judíos, que Dios les promete la vida, el descanso, si simplemente creen, van a entrar en la tierra prometida. Esa es una ilustración del cielo. Si tú simplemente crees en Jesús, nada más crees como tu Salvador, Dios te va a dar descanso, te va a dar reposo. Y esta misma tragedia de que ellos no pudieron entrar por su incredulidad, esa misma tragedia experimentan muchos hoy en día porque no creen. Quizás creen en su mente, pero no hacen nada, no toman ese paso final, no cruzan pasando la orilla de fe, están nada más ahí escuchando, pero nunca se entregan por completo a Jesucristo. ¿Okay? Entonces Dios tiene un reposo para todos los que creen. Ese reposo viene por medio de Jesucristo. Tú puedes ser salvo, tú puedes entrar al cielo, tú puedes entrar al reino. No tienes que perderte, no tienes que ir al infierno, pero tienes que creer. Tienes que creer. Y les voy a dejar con esto, el versículo 11. Ese es el último punto que vamos a tocar. Ya que explicó que Dios, en los primeros 10 versículos, que debemos temer y debemos entender que Dios provee reposo en todas las generaciones, la generación de Josué, en el desierto, el séptimo día, todos esos diferentes tipos de descanso, nos dice qué es lo que debemos hacer a causa del reposo que Dios le brinda a todas las generaciones. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué significa procuremos? Esa palabra procuremos significa hacer algo rápido, significa hacer algo con todos tus esfuerzos. Lo que el autor de Hebreos está diciendo es, ya que has visto cómo Dios siempre ha ofrecido el reposo, incluso ya has visto tantas maneras que Dios ofrece, y ya que ves que Jesús es el único que te lo puede brindar en tu generación, procura, haz esto rápido, haz esto con todos tus esfuerzos de entrar en aquel reposo. ¿Qué es entrar? Es el venir a Cristo, para que descanses de tus obras, para que seas salvo sin obrar. En otras palabras, procurar es algo que significa, es algo que tienes que hacer inmediatamente.
No es algo que puedes esperar un día más. Ustedes se han dado cuenta, conforme hemos estado estudiando este pasaje, que una y otra y otra y otra vez Dios dice, mira cómo fue Israel, y no hagas lo mismo, no endurezcas tu corazón cuando escuches la oferta de reposo. En el capítulo 3, versículos 7 y 8, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación. En el versículo 13 del capítulo 3, que ninguno de vosotros se endurezca. En el versículo 15, si hoy escuchas su voz, no endurezcas vuestro corazón. En el capítulo 4, versículo 7, si hoy oyeres su voz, no endurezcas vuestros corazones. ¿Por qué Dios lo dice una y otra vez? No endurezcas tu corazón cuando escuchas la oferta de reposo, de tranquilidad, y que solamente tienes que creer a mi hijo. ¿Por qué? Porque lo más que tú endureces tu corazón, lo más que tú permaneces a la orilla, lo más no tomando el paso final, lo más que tú te mantienes en el punto de no tomar una decisión, llega un momento que tu corazón está tan endurecido que ya no te puedes recuperar. No tienes meses, no tienes días, no tienes años que puedes seguir parado en la orilla. Dios dice, el día que escuches su voz, ese es el día de tomar una decisión. No endurezcas, no llegues a ser como Israel, que solamente teniendo que entrar en la tierra prometida, nada más creer que yo les iba a dar las victorias, ellos podían haber descansado, y tú igual. Tú puedes descansar de tus preocupaciones, de tu inestabilidad, de tu soledad, pero sobre todo de tratar de ganarte la salvación. Te la regalo, te la ofrezco, solamente toma el paso final y entrega tu vida a Jesucristo. No endurezcas, porque un día vas a endurecerte por última vez y ya no te vas a poder recuperar. Ven a Cristo, procura ser diligente, entrar en este bello reposo que Dios te está ofreciendo, y te prometo que si tú tomas ese paso de arrepentirte y poner tu vida en Cristo, esa es una decisión de la cual tú nunca te vas a arrepentir. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por cualquier persona que esté aquí, que ha estado en la orilla de la indecisión por días, por meses, por años. Padre, que tú le estás llamando no a mortificarle, no a arruinar su vida, pero al reposo, al descanso de la preocupación, de la inestabilidad, el descanso, Padre, de estar solo o sola, el descanso de tratar de ganarse la salvación. Tú se lo estás regalando. Y Padre, te ruego que esta persona o personas, si están aquí escuchando, si están escuchando por Facebook o donde sea, Padre, que tomen ese paso final de venir a Jesús, que tanto les ama, que murió, que pagó la deuda por ellos en la cruz, que sepan que están aquí hoy porque tú les estás dando otra oportunidad, Señor, y que procuren con diligencia, que hagan todo esfuerzo, que inmediatamente corran hacia Jesús, que vengan a Cristo corriendo, Señor, sabiendo que lo más que uno se espera, lo más que uno se endurece, tú tantas veces lo dices, Señor, que llega un momento donde no nos vamos a poder recuperar. Gracias, Señor, gracias porque tú nos quieres salvar para nuestro bien, para nuestra paz, para nuestra tranquilidad. Tú amas al hombre, a pesar de todos los errores y la soberbia y lo renuente que hemos sido, Señor. Tú sigues ofreciendo descanso, reposo y paz. Y no tenemos que mortificarnos, no tenemos que pelear, no tenemos que ganar, solamente tenemos que creer. Te ruego, Padre, te ruego que nadie salga de aquí a la orilla de la indecisión, que si tú le estás llamando, que hoy sea el primer día del resto de sus vidas, viniendo a Cristo, aquel quien ama sus almas. Te ruego que hagas ese milagro en sus vidas el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay que pararnos, por favor. Si usted está aquí y Dios le está llamando a tomar ese paso final, a venir por completo a Jesucristo, te voy a pedir que pases aquí adelante, que digas: Señor, entendí finalmente lo que tú quieres de mí, y aquí estoy, me entrego,
No más excusas, no más pretextos. Yo quiero lo que tú tienes por mí. Te ruego que si tú eres esa persona, que pases aquí adelante y nos des el privilegio de orar contigo para venir a Jesús. Y como acabamos de leer, lo único que uno tiene que hacer es decir, Señor, perdóname, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor inmediatamente, Él dice, hoy día vas a estar conmigo al ladrón, y a ti te va a decir, hoy día yo voy a venir y voy a morar en ti. Esa es su promesa que Él tiene para ti. Y si tú eres esa persona, por favor, durante esta alabanza, pasa aquí adelante y ora para recibir a Jesús. Tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. De tal manera tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición. Lo que se está predicando esta tarde no es membresía en una iglesia, no es ponerte en una lista, es solamente creer, Señor, yo confío en ti. Y quisiera saber si hay alguien más que está aquí que dice, si yo veo cuánto Dios me ama y yo quiero recibir a Cristo. Voy a orar y si Dios te está llamando a entregar tu vida, a confiar en Él, por favor pasa hacia adelante. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cualquier persona que está aquí, que tú estás llamando al reposo, al descanso, a la salvación. Te pido, Padre, que no espere un momento más. Te pido que abra su corazón, Señor, y reciban a Cristo en su vida. I pray, Lord, that if there's anybody else here who you're calling to come to Christ, to start over, that they would not wait one more minute, Lord, but that they would come running to you,
because you love them and you're offering them eternal rest. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. You want to pray? You want to pray? Okay, just repeat after me, okay? Dear Lord, thank you for your Son, Jesus. Please forgive me for my sins. Please give me a new start. And help me to follow you from this day forward with all my heart. Please fill me with your Holy Spirit. And thank you for the rest that you've given me in Christ. In Jesus' name. Amen. God bless you. Okay, vamos a concluir con una alabanza. Digámosle gracias a nuestro Señor todos juntos. Y vamos a decirle gracias en una sola voz. Qué maravilloso mensaje nos trajo nuestro pastor esta mañana, ¿verdad? La grande salvación que el Señor nos ofrece. Muchísimas gracias, Señor. Y vamos a decirle a una sola voz, gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Recordemos de tal manera al mundo tú amaste, y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Gracias, Rey. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Levanta su voz, gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, Rey.
Dios los bendiga y quedan despedidos. Los amamos en el amor de Cristo. Aquí nos vemos pronto.